de este curso, tal como lo menciona Fernando, es entregar algunos conceptos de fisiología y también de manejo, pero en esta primera parte quiero concentrarme brevemente en algunos aspectos también económicos de este cultivo, dado que, digamos, pasó por un periodo de depresión, podríamos decir, económica, pero en los últimos años ha tenido un reimpulso a raíz de que los mercados se han reactivado, particularmente en el mercado latinoamericano. Este diría que son los aspectos económicos desde el punto de vista de las metas productivas, para las distintas variedades que hoy día cultivamos, principalmente el grupo Gala, yo diría que es el principal en términos de superficie y volumen de fruta. Y estas son las metas productivas que nosotros debemos ponernos para que este cultivo sea realmente rentable. Son metas altas, sin duda, pero creemos que con la tecnología y el nivel profesional que existe en nuestro país, podemos llegar a estos niveles, digamos. ¿No es cierto? 70 toneladas en el caso de Fuji, 90 toneladas, estas son producciones brutas, ¿no? 60 toneladas en Gala, donde ahí tenemos los mayores desafíos de subir esas producciones, 70 en Red Elicio, a pesar de que una variedad o grupo de variedades que ya está en retirada, y Granny Smith, que se ha reactivado como variedad, prácticamente es la única variedad verde que existe en el mundo, y eso permite entonces que tenga un espacio bastante grande de mercado de esta variedad. Y ahí están los costos directos, en dólares por hectárea, la más cara. Estos son costos directos, esto que agregarle los costos fijos, que son 2.000, 3.000 dólares más por hectárea, digamos. Entonces, claramente la variedad, todo el grupo Crispin, donde está Rosiblo, es la más cara básicamente por los volúmenes de producción que tenemos, ¿no es cierto? El costo de cosecha aquí es considerable, más otros costos adicionales. Y bueno, aquí hay diversos parámetros que se pueden ir analizando, pero no vamos a entrar en el detalle hoy día, digamos, pero sí me interesaría llegar a la última línea donde se habla del costo por caja de las categorías superiores, Premium, Ultra Fancy o Cat 1 en algunos casos, digamos, en dólares, y vemos que los costos han subido en los últimos años, y una de las más caras es la producción de Fuji, con todos los problemas que ella tiene, digamos, debido a que los porcentajes de embalaje no son los más altos. Si ustedes se fijan, el 60% es muy buen porcentaje de embalaje, solo comparable a Granny Smith, que se embala más o menos 50% para exportación. Pero por los volúmenes productivos que tiene y los costos, eh, la verdad es que es bastante competitiva. Pero Fuji para nosotros es un desafío, producir con esos costos tan altos. Estos son los que se llaman los indicadores de desempeño, ¿no? Donde podemos establecer distintos parámetros para las variedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el grupo Gala, el grupo Fuji, el grupo Crispin y Manzana Granny, que es lo que se considera un rendimiento bajo, un rendimiento medio, un rendimiento alto y un rendimiento sobresaliente. Como le digo, yo creo que en el caso de Gala, creo que todavía nos queda espacio para seguir creciendo, dado que es una variedad que se ha plantado en los últimos años con mejores niveles de tecnología a mayores densidades. Entonces yo creo que esto lo podemos subir definitivamente y tener producciones sobre 65.000 producciones brutas, estamos hablando, y que sobresaliente sea sobre 70, ¿no? Eh, yo creo que esta variedad permite, con los clones actuales, los portingertos y las distancias de plantación que estamos utilizando, subir estos niveles de producción. Entonces, estos son los indicadores claves de comportamiento, ¿no? Esto también es un indicador de comportamiento, pero referido a los porcentajes de exportación de huertos de un año normal, llamemos un año normal, donde no haya daños excesivos por golpe de sol u otros defectos, digamos, RAS, sino un año normal en términos de calidad. Entonces, los porcentajes de embalaje bajo es en casi todas las variedades, bajo 60%, medio entre 60 y 70. Esto estamos viendo que es similar para todas las variedades. Y alto es 70, 80 y sobresaliente ya es sobre 80% de embalaje. Esto es en un año normal.
Hoy día tenemos disponibilidad de plantas en los viveros que han mejorado sustancialmente su calidad y podemos agruparnos hoy día en dos tipos de plantas que hoy día nos pueden entregar los viveros. Una planta todavía que le llamamos canip, digamos que es una planta rebajada de 2 años y que viene con una considerable cantidad de ramificaciones laterales. Y hoy día la estamos utilizando para densidades que van entre los 2.500 y las 3.000 plantas por hectárea. Son densidades bastante altas las que estamos utilizando hoy día. Y como contrapartida tenemos también la planta columnar. Muchas veces esta planta la consideramos extremadamente cara, pero la verdad es que si uno la maneja bien en términos de densidad y de carga el primer y segundo año, estos huertos pueden ser muy precoces y productivos. Aquí estamos hablando de densidades entre 3.000 y 3.500 plantas por hectárea. Obviamente que la inversión es muy considerable dado las densidades. Estamos hablando de plantas que valen 4 o 5 dólares más los royalties, entonces la inversión es bastante considerable. Aquí tenemos la planta recién puesta, digamos, es una planta que viene ramificada del vivero, pero es una planta también de 2 años y con ramificaciones muy cortitas y que pueden empezar a producir inmediatamente. Pero nosotros normalmente le botamos la fruta el primer año y al segundo o tercer año ya tenemos un árbol formado y con potenciales de producción bastante altos, como los que estamos mencionando, sobre 60 toneladas ya a la cuarta, quinta hoja. Este es un gráfico que muestra el rendimiento acumulado durante los primeros 5 años, hasta la quinta hoja, y el valor presente neto del proyecto en dólares por hectárea. Y sabemos que le estamos poniendo un piso más o menos de 150 toneladas acumuladas hasta la quinta hoja, lo que significa más o menos un valor presente neto de $15.000, ¿no? Para que el proyecto de ahí para arriba sea rentable. Menos de 150 toneladas hoy día, con el valor de nuestra fruta, un proyecto prácticamente no es rentable. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se hacen las proyecciones de producción y las densidades a las cuales estamos plantando para poder llegar a esas producciones. No es fácil llegar a esas producciones. Este es el tipo de árbol que estamos pensando. Es un árbol que entra muy rápidamente en producción porque ya viene preformado, ya sea como planta canip o planta columnar, que la estamos plantando a 1 metro o menos de 1 metro sobre la hilera. Y es una planta que en 2 años ya podemos tener 35 o 40 toneladas por hectárea. El objetivo de los primeros 2 años es llegar en altura, ¿no? A la altura que nosotros hemos definido, a los 3 metros, 3 metros 20. Y solamente llegando a esa altura es donde nosotros podemos lograr estos potenciales de producción. De lo contrario, si hacemos producir el huerto antes de eso, es muy difícil después llegar a la altura y llenar el espacio. Y estos huertos entonces son cada vez más simples de manejo. Digamos, aquí ya no estamos haciendo ortopedia, no estamos haciendo amarra de ramas, todo lo hacemos solamente con tijera, con poda. De lo contrario, ya empezamos a hacer gastos en mano de obra, en jornadas que empiezan a afectar la rentabilidad del proyecto. Siempre estamos trabajando con estos 3 principios, digamos, que la instrucción sea simple, la ejecución sea simple y el control también sea simple para la persona, para el jefe de cuadrilla, ¿no? Porque si la instrucción es complicada, es mucho más difícil que las personas lo entiendan y después es más complicado el control. Y empiezan las discusiones, ¿no es cierto? Y empiezan los problemas del manejo de la gente. Entonces, el sistema de conducción que más estamos utilizando hoy día, podríamos llamarle el spindle, ¿no es cierto? Que es un sistema tradicional que lleva muchos años en boga en el mundo. Este es el sistema tradicional que se usa en Europa, en Estados Unidos también. Ahora le llaman tall spindle porque es más alto, pero básicamente se refiere, ¿no es cierto?, a un eje principal con 15 a 20 ramas laterales, ramas delgadas, ramas simples, sin muchas ramificaciones sublaterales, sino que solamente con brindillas cortas, dardos y brindillas, ¿no? Entonces, estas son ramas que se van rotando, que se van renovando en la medida que van engrosando. Entonces, la poda en estos sistemas es muy simple, ¿no? Se trata de mantener ramas tubulares. Ese es el concepto principal que hoy día se está utilizando.
porque además cumple con esos principios que mencionamos, ¿no es cierto? Que la instrucción es simple, la ejecución y el control. Entonces, con esto, el entrenamiento de la gente es bastante fácil. Y además, utilizamos el concepto de la instrucción binaria, ¿cierto? Así como el lenguaje binario que es 0 o 1, se hace una cosa o no se hace, digamos. Entonces, no hay puntos intermedios. Por ejemplo, una instrucción, primera instrucción podría ser brindillas mayores a largo de una tijera, se sacan. ¿Se fijan? Entonces, no hay opción intermedia. Se saca o se deja. Lo mismo pasa con las ramas. Ramas gruesas se sacan, ¿cierto? Mayores a 1 pulgada, por ejemplo. Podría ser una instrucción. O a 2 pulgadas, lo que ustedes definan. Pero el punto es que la instrucción tiene que ser binaria. O se hace o no se hace. Y eso aumenta el rendimiento de la gente. Y además, como vamos a ver más adelante, se cometen menos errores y si hay errores, son visibles. Eso es un punto muy importante, digamos, que las instrucciones permitan que cuando se cometan errores, estos sean visibles. Entonces, lo que estamos buscando son árboles, como dice ahí, un árbol calmo, o sea, un árbol que está equilibrado, ¿no es cierto? Que no está con su vigor fuera de control, con ramas muy simples, ramas cortitas, ¿cierto? De 50, 60 centímetros, donde la fruta va a quedar muy bien distribuida. ¿Cierto? Un tipo de árbol como el que estamos mencionando, el rendimiento en la poda es bastante alto, entre 180 o 200 árboles por jornada. Incluso podría ser superior en la medida que el huerto está más maduro y más equilibrado. Esto es lo que llamamos la rama simple, la rama tubular, ¿no es cierto? Una ramita corta de 50, 60 centímetros que tiene solamente algunas brindillas y algunos dardos. Y una rama que se puede renovar, ¿cierto? A través de pitones. Pitones cortitos, de un largo de un puño, o sea, unos 5 o 10 centímetros, ramas gruesas que se van renovando. Estos son los sistemas que estamos utilizando hoy día. Entonces, la rama simple o la rama tubular, aparte de la facilidad, como hemos mencionado, del entrenamiento de la gente, la instrucción, es una rama que fisiológicamente es muy homogénea, desde la base hasta la punta. Y eso permite que la fruta también sea muy pareja, sea uniforme en términos fisiológicos, porque hay una sola línea, podríamos decir, de conducción de savia, de los minerales, todo por una sola línea. Es como si fuera una sola cañería a la cual están sujetos los frutos. Eso permite entonces homogeneidad. Y ustedes ven entonces que las ramas tubulares, casi todas las frutas, podríamos decir que es similar. Y eso permite entonces que el color sea uniforme, la madurez, y eso permite finalmente que la cosecha sea al barrer. Y la foto no está muy nítida, pero trata de mostrar, digamos, que en este tipo de árboles la fruta es muy uniforme, desde arriba hasta abajo, porque además son árboles delgados. Una variante que se ha estado utilizando también en los últimos años son las plantaciones en doble eje, ¿no? Biaxis. Esto permite ahorrar de alguna manera un porcentaje de inversión en plantas, más o menos un 30% menos de plantas. Y aunque sean un poco más caras, pero se logra ese ahorro con esta planta de doble eje y también se logra un muy buen control del vigor, particularmente ahora que estamos utilizando algunos portainjertos de vigor intermedio, como son los Geniva, por ejemplo, particularmente el Geniva 202. Entonces, con la división en dos ejes se logra un equilibrio muy bueno para variedades como galas particularmente. Y nos permite plantar, por ejemplo, 1,5 metros, y eso permite entonces que los ejes queden a 75 centímetros. Y en suelos más pobres podemos acercarnos un poco más, a 1,20 metros, y eso nos permite entonces que los ejes queden a 1,60 metros. O sea, perdón, a 60 centímetros. Y con eso se logra un árbol muy equilibrado, un árbol delgado
que va a tener toda su fruta muy bien expuesta. Este mismo árbol, ya en la segunda hoja, esto ya está llenando todo su espacio, y de tal manera que el huerto ya la tercera, cuarta hoja ya ha completado su formación y empieza ya a producir. Por ejemplo, en este caso, un huerto de la variedad Gala, un clon de Gala, formado en Viaxia, la segunda hoja produjo entre 70 a 14 toneladas por hectárea, dependiendo un poco del sector de suelo y la calidad de planta, que no siempre la calidad es uniforme desde el primer año. Pero sí podemos aspirar entonces por lo menos unas 10 toneladas, ¿cierto? Un punto intermedio, unas 10 toneladas a la segunda o tercera hoja, ya pasando los 20 o 30 toneladas. Esta foto la puse aquí como novedad, digamos, porque hay algunos proyectos en algunas partes del mundo, en este caso particularmente en Brasil, un productor muy atrevido, digamos, muy innovador, que está plantando manzanos en UFO, sistema UFO. Aquí en Chile también se están haciendo pequeños ensayos, digamos, estamos haciendo para ver si logramos anticipar en algo las producciones o logramos árboles mucho más delgados que finalmente sean huertos mecanizables. Esto es una novedad para mí, por lo menos es una novedad, pero vale la pena, digamos, ensayarlo. En este caso, el ensayo en este huerto en Brasil era de 50 hectáreas, ¿verdad? Es un poquito una locura para nosotros, digamos. Pero bueno, en Brasil son bastante más atrevidos que nosotros, pero una bonita experiencia. Durante un tiempo en que el negocio de la manzana sufrió una depresión, ¿no es cierto? Hace 4 o 5 años atrás, tuvimos que hacer cambios en el sistema productivo sin grandes inversiones. No había fondos, digamos, no había recursos para hacer plantaciones nuevas, y lo que se optó fue entonces por reinjertar huertos. Y esta hasta ahora sigue siendo una muy buena opción. Huertos que están plantados a 2 metros, 2 metros y medio, permiten entonces reinjertar y formar en 2, 3 y hasta 4 ejes. Y esto ha sido exitoso en muchos casos, digamos, para el cambio de variedades. Entonces aquí mostramos, digamos, en varios tipos de injertos, en este caso un injerto de casilla que se llama, ¿cierto? Que se hace un corte en el tronco y se ponen las púas, mientras tanto pues, el huerto puede producir un año más, ¿cierto? Para evitar, digamos, perder esa producción mientras crecen los injertos, digamos. Y al segundo año se corta el tronco viejo y sigue la producción en el huerto nuevo. Ahí lo tenemos, como los patrones normalmente de los huertos anteriores son vigorosos, como en este caso un patrón 106, el vigor permite entonces llenar muy rápidamente el espacio, en este caso con 3 ejes. Ahora, ¿cuál es el problema cuando se forman 3 ejes? Que normalmente el eje central es más vigoroso que los laterales. Y por eso entonces hoy día estamos optando por hacerlo o en 2 o en 4, o sea, en números pares, para evitar tener un eje en el punto central del tronco, porque normalmente se va a ser muy dominante y va a costar controlar ese vigor. O sea, por eso que hablamos hoy día de hacerlo en 2 o en 4 ejes. Este es un caso bien exitoso de una variedad Golden, estaba plantada 4,5 por 2,5, se injertó y se condujo en 2 ejes, y a la tercera hoja de injerto produjo 60 toneladas por hectárea. Fue un caso bastante exitoso, digamos. Bueno, y este huerto sigue siendo muy productivo. Acá tenemos otro caso, una variedad ambrosia, que se reinjertó y a la quinta hoja de injerto produjo 80 toneladas. O sea, ese fue el techo de productivo con que llegó este huerto. Desafortunadamente, la variedad ambrosia en esta zona digamos, de la séptima región no ha sido lo exitosa que se esperaba en términos de calidad de fruta. La variedad es muy productiva, pero fue un fracaso desde el punto de vista comercial, y este huerto hoy día está reinjertado con Gala. Pero por lo menos logramos demostrar que la reinjertación puede ser muy exitosa. Ahí tenemos de nuevo la reinjertación con ambrosia, pero también con rosy globo.
¿cierto? Y en este caso, la quinta hoja de injerto se lograron 80 toneladas por hectárea, o sea, fue muy exitosa en ese sentido desde el punto de vista productivo. Ese es el huerto de Rosilo. Y este huerto hoy día está entre 80 y 90 toneladas ya de manera en régimen. Entonces, este es el tipo de huerto que estamos buscando, un huerto relativamente delgado, huertos ordenados se les llama también, donde las canopias son de alguna manera mecanizables. O sea, hay distintos tipos de, por ejemplo, aquí vemos una chapodadora mecánica, que hoy día hay varios huertos que la están empleando para hacer prepodas, digamos, ya sea en post cosecha, en invierno y después en primavera también podemos utilizar estas máquinas cuando tenemos un poquito de vigor excesivo. Podemos hacer podas donde nos permita entonces que la fruta quede un poquito más expuesta, como alternativa a las aplicaciones reguladoras de crecimiento, que también es la alternativa que hoy día tenemos, ¿no? Básicamente prohexadión y calcio. Bueno, esto es nada más que para revisar qué es lo que estamos haciendo hoy día, cambiando nuestros sistemas tradicionales tridimensionales, como eran los Solax, los ejes central, a los spindle, ¿cierto? Esa ha sido como la evolución de los sistemas 3D, pero seguimos trabajando en la mayoría de los casos con sistemas 3D, digamos, tridimensionales, en comparación a los sistemas más planos que vemos en Norteamérica, básicamente algo en Europa, que son los sistemas de paredes frutales, que algunos intentos hemos hecho acá, pero la verdad es que no hemos logrado las productividades necesarias para hacer rentables estos sistemas, porque las inversiones son muy grandes, digamos, en términos de estructura, de postes, alambre, toda la construcción que hay que hacer. Y tenemos problemas de golpe de sol en algunos casos, entonces hay que agregar mallas. Entonces las paredes frutales hoy día las tenemos un poquito más limitadas, pero creo que de todas maneras vamos a tener que llegar en algún momento a estos sistemas cuando tengamos problemas ya definitivos de mano de obra y tengamos que usar mecanización de manera bastante más masiva. Esto es nada más que para recordar que cuáles son los sistemas mejores desde el punto de vista de la interceptación de luz, naturalmente que los sistemas planos, pero como le digo, en nuestra condición normalmente tenemos mayor incidencia de golpe de sol, los sistemas de Y o B, que lo vemos muy comúnmente en los cerezos, digamos, pero en manzanos son muy pocos los proyectos en este sentido, y los sistemas cónicos, que hoy día lo estamos transformando en sistemas columnares, ¿no es cierto?, como son más cilíndricos, pero hasta ahora la mayoría de los huertos que le llamamos modernos todavía son cónicos, digamos, son más anchos acá abajo y tenemos más problemas de color en esta parte del árbol. Estas son figuras que desarrolló nuestro amigo asesor Luis Valenzuela, donde habla de cuáles son los ángulos donde se produce el mayor incidencia de golpe de sol en los huertos. Y él demostró durante varios años, digamos, que la mayoría de los huertos se queman por el lado norponiente, ¿no? Y más o menos entre las 15 a las 17 horas es la mayor incidencia de golpe de sol. Entonces hay que buscar cuál es la orientación de estos huertos para minimizar este daño. ¿No es cierto? Acá, esta es la incidencia del golpe de sol en la cara noroeste, donde tenemos más golpe de sol. Obviamente que también tenemos la fruta con mejor color. Y al otro lado es donde tenemos los mayores problemas de falta de color. Entonces hay que buscar cuál es la orientación de la hilera para disminuir esta incidencia. Y él propone, y eso lo hemos demostrado en la práctica, a pesar de que no hemos hecho tanta diferenciación entre variedades tempranas y tardías, sino que todas las variedades las estamos plantando más o menos en un ángulo entre 45 y 55 grados norponiente, digamos, donde tenemos la menor incidencia de golpe de sol, digamos. Porque la hilera se protege en un árbol con otro, digamos, ¿no? El sol pasa por arriba. Uno podría hacer esta diferenciación, pero cuando estamos plantando un huerto con distintas variedades, ponemos todo en el mismo ángulo, para no complicarnos la vida.
Aquí, por ejemplo, vemos un huerto que no está en una buena orientación. Este huerto está plantado, esta es una reingestación en B, ¿cierto? En B, de una variedad en vitellis, pero está orientado este-oeste, ¿cierto? Entonces el sol incide solamente por un lado y por el lado sur tenemos muchos problemas de color. Y hemos puesto el film reflectante. ¿Cuál es el problema? Es que pasa muy pocas horas incidiendo el sol en este material. Y de esa manera entonces tenemos igual problemas de color en este lado del árbol. Aquí se ve el lado norte, ¿no es cierto? Que donde hay mucha más incidencia de sol y también mejor color, pero también más golpe de sol. Bueno, este es un resumen nomás, digamos, que nos dice cómo debiéramos hacer las plantaciones hoy día, digamos, con los sistemas monoeje, ya sea Solax, Spindle, Tall Spindle. Hoy día estamos hablando de los sistemas columnares, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay unas recomendaciones donde se señala cuál es la mejor adaptación a las variedades, ¿no? Por ejemplo, las variedades Gala, Ambrosia, Rosilo, Granny Smith se adaptan muy bien a sistemas monoeje, digamos, tipo Spindle, Tall Spindle o incluso Viaxe. O sea, la mayoría de las variedades se adaptan bien a estos sistemas, digamos. La variedad Fuji es la más complicada, digamos, que los sistemas más bien tradicionales. Por ejemplo, el sistema Vitellis se adapta muy bien a variedades de fruta grandes, con alto requerimiento de luz para el color, donde está Fuji y Envy, digamos. Se adaptan bastante bien a este sistema, digamos. Esto, como le digo, es un resumen de cuáles son las condiciones para plantar distintas variedades y sistemas de conducción, digamos. Esto es lo mismo, digamos. Entiendo que hay una consulta. No sé si podemos recibir consultas. Sí, Oscar, en realidad en el chat van apareciendo muchas consultas y si te parece sobre el final, Ya, vamos seleccionando y así puedes desarrollar la clase, ¿te parece? perfecto. Muy bien. Hoy día también estamos hablando bastante de los sistemas de poda corta, poda centrípeta le hemos llamado, ¿no? Porque vamos hacia adentro del árbol. Entonces, en general, produce mejores calibres de fruta por tratarse de una regulación de carga muy temprana, ¿no? E invernal. Y esto lo estamos haciendo principalmente en el grupo Gala, ¿cierto? Porque las podas fuertes también de invernales inducen más vigor y en algunos casos nos pueden inducir también problemas fisiológicos en la fruta, como bitter speed. Entonces, esto no lo hacemos, por ejemplo, en la Fuji, pero sí la Gala está en el otro extremo donde podemos hacer podas bastante más intensas, podas más cortas. Pero uno de los temas más relevantes, como ya dijimos, es la interceptación de luz. Y aquí tenemos un huerto relativamente nuevo, digamos, donde hemos tratado de mantener la entrada de luz entre los árboles y eso se refleja en el pasto. Si ustedes ven, se ve como piel de tigre, le llamamos, ¿no? Que la luz tiene que verse en la entrilera, es decir, la luz tiene que pasar entre los árboles. Eso permite entonces que podamos tener color en la parte baja de los árboles. De lo contrario, si esto fuera un bloque de sombra, que lo veríamos reflejado acá, tendríamos muchos problemas de color en la parte baja del huerto. Y eso hoy día es lo que tratamos de evitar, teniendo árboles más bien columnares, o sea, cilíndricos, y no cónicos. Como digo, los árboles cónicos son los que tienen más problemas de falta de luz y de color en la parte baja. Y de esta manera entonces podemos tener fruta con color desde la parte interna y hasta arriba en el árbol. Y esto permite la cosecha en una sola pasada. Aquí tenemos un caso un poquito extremo, digamos, de intensidad de trabajo para tener color. Aquí tenemos la variedad en la mano izquierda, la variedad Ambrosia, que como ya dijimos es una variedad que cuesta mucho el desarrollo del color.
y hemos tenido que llegar a esta situación donde hemos puesto 3 láminas de film reflectante. Colocamos 2 laterales, una a cada lado, 2 semanas antes de cosecha, y una semana antes de cosecha colocamos una lámina central. Y es la única manera de llegar más o menos a los colores requeridos, porque además tenemos malla sombra, ¿cierto? La malla, para evitar el golpe de sol, disminuye el color definitivamente. Y por esa razón hemos tenido que compensar el sistema productivo con esta film reflectante. Estamos hablando de costos muy altos, digamos. Y acá al otro lado tenemos la variedad Kansi, que también tiene dificultades para el desarrollo de color. Y en este caso, la foto muestra también que aquí se pasó una máquina sopladora, digamos, una deshojadora. Si ustedes ven, hay un montón de hojas que están rotas por efecto de la máquina, y esa es una forma de mejorar la entrada de luz a través de estas máquinas, como se ven acá, digamos. Hay distintas tecnologías, distintos orígenes de máquinas, pero la idea es que la máquina rompa, más que sacar la hoja, las rompe. Y eso además produce un efecto a través de la rotura de hojas, la producción de etileno. Y eso es lo que creemos que también influye en el desarrollo del color. En esta variedad hacemos todos los esfuerzos posibles para tener colores. Ahí tenemos otra máquina deshojadora, ¿no? A través de pulsos de aire. Y esto se hace 2 o 3 semanas antes de cosecha. Se fija que la máquina realmente no bota hojas, sino que solamente las rompe. Ahí se ve un poco el efecto, ¿no? Hojas rotas, digamos. Bueno, esto lo hemos tratado de hacer también en el caso de Gala, para mejorar el color en la parte baja, pero con el resultado de golpe de sol, definitivamente. Esta variedad no se adapta bien al deshoje, justamente porque se cosecha muy temprano, con la mayor incidencia de sol en el mes de enero, y por lo tanto no es recomendable hacer este deshoje. Solo podría ser factible hacerlo por el lado oriente, digamos, donde hay menos incidencia de sol. Esto nada más que va a mostrar resultados, digamos, de lo que uno está buscando. Tal como dijimos al principio, la idea de los huertos modernos también es ir incorporando cada vez más mecanización o mecanización para asistir las labores, digamos, no es que la poda la vaya a hacer una máquina en este caso, sino que solamente asistir o mejorar el rendimiento de las personas que de otra manera no irían a trabajar, digamos, porque la máquina agrega un costo adicional, ¿no es cierto?, a la mano de obra. Pero de lo contrario, esas personas tal vez no estarían disponibles para ir a trabajar. Entonces, la mecanización de alguna manera nos ayuda a ampliar el espectro de gente que va a trabajar, aunque es con mayor costo, definitivamente. Entonces, dentro de los principios que hemos mencionado de optimización, lo primero que ya dijimos, que las instrucciones, resumiendo, que las instrucciones tienen que ser simples, idealmente binarias, ¿no? Por ejemplo, en poda, cortar o no cortar un cargador, cortar o no cortar una rama, ¿fija? O cortar a lo largo determinado, por ejemplo, se corta una o 2 tijeras, entonces la instrucción tiene que ser muy clara y siempre referido a cosas que las personas conozcan muy bien, como el largo de una tijera, por ejemplo, y que los errores sean visibles. Entonces yo puse como ejemplo una poda de formación que estamos haciendo, donde le sacamos todas las laterales en una planta para permitir que llegue en altura. Entonces la idea es que se cortan todas las ramas, independiente del grosor, porque si empezamos a hablar de grosor para cortar la rama, se van a cometer muchos más errores, porque van a cortar algunas que no debieran cortar o van a dejar algunas que no deberán dejar. Entonces, en este caso, el primer criterio, la base, es, por ejemplo, cortar todo o dejar todo, a lo mismo, digamos, cualquiera de las dos, pero tiene que ser una sola instrucción.
y no más de 2. Cuando ya son 3 instrucciones, normalmente quedan mal hechas. Y si son más instrucciones, es mejor separarlas en épocas distintas o cuadrillas distintas. Es probable que sea más caro, ¿eh? Pero queda mucho mejor realizado el trabajo. Por ejemplo, eliminar ramas gruesas, una prepoda, eso se puede hacer con una cuadrilla. Solamente eliminar ramas gruesas. Fíjense, entonces ellos no se van a preocupar del recorte ni nada más, sino que después va a venir otra cuadrilla a hacer la poda. Entonces el trabajo puede ser más caro, pero queda hecho de mejor calidad. Entonces hoy día el desafío es aumentar el porcentaje de premium extra fancy y eso lo hacemos básicamente con el cambio de clones. Podemos seguir manejando los huertos a través de las podas, el sistema de conducción, pero el mayor cambio se produce a través de la genética, o sea, cambiando las variedades o los clones, nuevos clones de Gala, nuevos clones de Fuji, en fin, porque el sistema de conducción y la poda tiene un límite, ¿no es cierto? Que es justamente la genética. Hay variedades que nos dan más color por un mejor sistema de conducción que tengamos. Y hoy día entonces estamos pensando más bien en sistemas de formación columnares, o sea, árboles delgados tipo cilíndricos. El uso de film reflectante y el control del vigor con la nutrición y el uso de prohexadiol. Esas son herramientas adicionales, digamos, para el control del vigor. Pero lo principal es la genética, tanto la variedad como el porte injerto. Y el calibre, particularmente en Gala, que es la variedad donde tenemos más dificultades, eh, yo diría que el trabajo más importante es la poda invernal. Y hablamos de poda de precisión. ¿Qué significa eso? Que dejamos un porcentaje extra, bastante limitado, de yemas por sobre las necesidades. Entonces hoy día, por ejemplo, en Gala estamos hablando de que dejamos más o menos un 20% más de centros frutales por árbol que lo necesario. O sea, si necesitamos 100 frutos, dejamos 120 centros frutales en la poda de invierno. Y con eso entonces ya estamos asegurando una parte importante del calibre. Después hacemos raleo químico temprano y hacemos repase manual mínimo, con la precaución de no bajar las producciones. ¿Qué significa esto? Que ya con la poda ya dejamos la carga. Entonces el raleo manual es solamente un repase para desarmar algunos montones. No es un raleo propiamente tal, es solamente un desarmar montones. Eso así le llamamos, digamos. Porque si hablamos de raleo ya es una labor donde la gente va a ir destinada a botar fruta y normalmente nos vamos a caer en producción. Entonces, por ejemplo, puede ser mejor gastarse 10 jornadas extra en raleo anual, pero bien dirigido a esos montones y no botar el exceso de fruta y ganar, por ejemplo, 10 toneladas adicionales. Porque si nos metemos en una faena más grande, lo más probable es que vamos a botar más fruta de la necesaria. Vamos a usar 20, 30 jornadas y lo más probable es que quedemos cortos en producción. Porque muchas jornadas, mucha gente es muy difícil de controlar. Y el raleo es una de las labores más difíciles de controlar. Este es un cuadro que muestra también qué es lo que estamos haciendo hoy día en cuanto a regulación de carga. En la poda invernal, como dijimos, dejamos básicamente un 20% más, pero tradicionalmente se usa un parámetro un poquito superior, digamos. Pero si nosotros queremos realmente trabajar para calibre, tenemos que irnos a regulaciones un poco más intensas. Hoy día los mercados permiten tener fruta mediana y no hablemos de fruta chica, mediana. Entonces ahí tenemos que trabajar con índices un poquito más altos. Aquí está en Fuji, Red Delicious, Pink Lady, Granny. Aquí tenemos, como son frutas más grandes genéticamente, podemos dejar más. Podemos dejar más carga en la poda invernal. Esta es la carga medida por centímetro cuadrado de rama y este es el peso que normalmente estamos utilizando para hacer los cálculos o las estimaciones de producción. 160 ya es fruta mediana. Y Gala es bastante difícil sacar más
más peso que eso. Y seguimos utilizando como control para labores, para saber cómo está quedando la poda y después cómo está quedando el raleo, la regleta, ¿no? Desarrollada por los franceses, Mascot, todavía no sirve, todavía sirve para regular la intensidad de la poda. A pesar de que los sistemas columnares, como le digo, son de poda un poquito más intensa, pero el principio sigue siendo válido. Y esto es lo que mencionábamos, si nosotros queremos producir fruta grande, que hoy día no es el objetivo, pero algunos mercados, en el caso de Gala todavía pagan bastante bien la fruta grande, tenemos que hacer estas podas un poquito más fuertes, una poda corta o centrípeta que llamamos, que estamos hablando de 1,2 centros frutales por fruto final, y un raleo químico temprano, pero muy concentrado en la parte alta, solamente para botar el exceso de fruta arriba, porque ya con la poda nos estamos asegurando el calibre en la parte baja. Y estamos diciendo que no vamos a hacer repase manual, o un repase mínimo también entre 5 y 10 jornadas, hombre, en la parte alta. Estamos optando a la producción entre 50 a 60 toneladas, ¿cierto? Producciones relativamente bajas, pero si son de buen calibre, probablemente el negocio va a funcionar. Estos son los sistemas columnares, como le digo, a partir de un injerto en este caso, pero la verdad es que estamos formando árboles que se forman en 1 o 2 años, llegan arriba y le vamos podando todas las ramas laterales gruesas, vamos dejando muy pocas ramitas de vigor medio que empiezan a producir al segundo año, ramas de ese tipo, digamos, que al segundo año ya empiezan a producir. Digamos. Pero lo importante es llegar arriba. Y para eso, el primer año eliminamos todas las ramas, tal como aparecía en una foto anteriormente. Y eso nos asegura llegar a los 3 metros o más el segundo año. Y empezar a producir fruta entre la segunda, pero más bien a la tercera hoja. Pero la tercera hoja ya con producciones sobre 40 toneladas. Y para fruta mediana, si queremos producir fruta mediana, bueno, es una poda más liviana, ¿no? Una poda centrífuga, que significa una poda más larga. Y ahí es donde estamos dejando 1,5 centros frutales por fruto final. Y un raleo químico también temprano, pero de mediana intensidad, porque bueno, no queremos botar mucha fruta. Y un repase manual un poquito más caro, entre 15 y 30 jornadas hombre, porque como estamos haciendo un raleo químico temprano, no estamos botando, o sea, estamos de mediana intensidad, no estamos botando mucha fruta. Entonces tenemos que meter más jornadas, pero la cosa es gastar, digamos, es dejar más tonelaje, definitivamente. Y aquí estamos hablando de 60, 70 toneladas por hectárea de fruta mediana. Pasemos a hablar brevemente sobre algunos aspectos de nutrición, que es otro de los temas de la clase, digamos. Si uno hace la evolución del nitrógeno foliar a lo largo de la temporada, acá abajo están los días después de plena flor, ¿cierto? Normalmente nosotros hacemos los análisis foliares aquí a los 100 días de plena flor, que es en mediados de enero, y esos son los valores estándar. Pero si uno hace una curva durante toda la temporada, vamos a ver que el nitrógeno normalmente, este es el estándar que usamos, ¿no? Más o menos entre 2,5 hasta 3 incluso por ciento de nitrógeno. Este es el mínimo y este es el máximo. El nitrógeno va bajando y esto es lo normal. Si el nitrógeno se mantuviera alto, significa que tenemos problemas de exceso justamente de nitrógeno. Esta es la curva normal que debiera ir bajando y llegar ya casi al mes de marzo, ya bajando significativamente, menos de 1,5%. Entonces, esta es la Oscar, curva normal de nitrógeno. ¿te parece terminar esta diapositiva y le damos Per- descanso a tu voz? Perfecto. ¿Te viene Muy, bien? muy bien, sí, Bien. hagamos Bueno, esto. termina por favor y le damos paso a Álvaro. Dejo de compartir, digamos. Bien. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Álvaro Vargas, jefe de investigación y desarrollo de Agroconexión. Álvaro va a presentarnos innovaciones para potenciar rendimiento y calidad en el cultivo de manzanos.
Bienvenido Álvaro. Por favor, puedes empezar tu presentación. Bien, buenas tardes, o sea, buenas noches a toda la audiencia. Agradecimiento a Mundo Agro y por supuesto a Don Oscar, que me parece fue profesor de muchos de los que estamos conectados a esta hora. Bien, hoy día como compañía, AgroConnection ofrece un sinnúmero de buenas alternativas para la producción del manejo de manzanas con soluciones, yo diría, bastante bien desarrolladas a nivel internacional incluso, y con cosas que para muchos de los que están presentes van a ser novedosas, sobre todo en el ámbito de los reguladores de crecimiento, que este año estamos lanzando un par de productos nuevos, y en el caso de uno de ellos con un ingrediente activo que es específico para manzano, para la mejora del color, y que en este caso sería el único producto en Chile. ¿Ok? Bien, simplemente una referencia de lo que la compañía, como AgroConnection, nos caracteriza, ¿cierto? La innovación, que hay que ser el sello de la compañía. Tratamos de llevar la punta en muchos aspectos de la oferta, ¿cierto? De insumos agrícolas, generalmente con productos de carácter muy técnicos, ¿no? Y que, por supuesto, requieren un buen background de información en la previa y antes del ingreso al mercado local, pero después de eso también con desarrollo de alto nivel, de la mano de especialistas, de los mejores especialistas yo diría aquí en Chile, y bueno, no nos cargue, es un ejemplo de ellos. Nos caracterizan también la calidad de nuestros productos, estamos hablando de productos de alta pureza, de altísima solubilidad y apostamos que en eso está buena parte de la buena asimilación y de la prolocación de las cosas que uno aplica, sobre todo a nivel foliar, ¿cierto? Productos libres de cloruros en lo general, libres de sulfatos, carbonatos, diuretos, ¿cierto? Muy amigables, obviamente, con lo que es el medio ambiente. Productos de distintas partes del mundo que representamos, marcas, la verdad, y fabricantes de primer nivel, sobre todo de Europa. Quizás ya hay dos de los principales proveedores nuestros, la empresa Ibérica, con sede en España, en Barcelona, y Adriática, con sede en Italia. También de Estados Unidos, la línea Main, ¿cierto? Tenemos productos emblemáticos ahí como Phyton y otros, ¿cierto? Y también toda la línea de reguladores de crecimiento, desde de la mano de Fine Americas, que tiene representación a nivel mundial y que obviamente tiene un recorrido, sobre todo y aquí voy un poco a lo específico, en el manejo de reguladores de crecimiento en pomáceas, que estamos nosotros tratando de incorporar lo más velozmente en Chile en función de las necesidades que tiene la producción local. Bien, en cuanto a líneas de productos de nuestro portafolio, la verdad es que tenemos un portafolio muy completo, yo diría prácticamente en todas las líneas de productos, ¿cierto? Bioestimulantes, ¿cierto? Ahí tenemos todos los productos para el manejo del estrés vegetal, terrazos foliares, quizás un producto que a muchos de ustedes les suena. Después nutrición especializada, ¿cierto? Sobre todo, bueno, hay alternativas foliares y de suelo, protección vegetal, ¿cierto? Productos clásicos ahí como Phyton, Inox, eh, etiqueta verde, producto orgánico, una línea en general muy limpia. En la línea de especialidades nutricionales, diría yo, un producto importante, llamado 26, como el principal corrector de fisiopatía para la prevención y el control de desórdenes fisiológicos, ¿no? Hay toda una escuela desarrollada con ese producto en uva de mesa de los orígenes del uva de mesa en Chile para el control del palo negro, pero la verdad es que en especies de la zona centro-sur, hablamos de manzano, cerezo principalmente, la verdad es que ya tenemos más de 10 años de experiencia en la promoción de la calidad en términos generales. Vamos a revisar en detalle lo que es este producto y todo lo que aporta en términos de aumentar los porcentajes de exportación, disminuyendo en general todos los defectos de calidad. Quizás la mayor línea o los mayores desarrollos del último año está en los regulares de crecimiento, ¿cierto? Ahí tenemos productos emblemáticos en el manejo de pomácea, ¿cierto? Exilis, sobre todo por el tema del raleo en manzano y perales, una etiqueta también para ese sentido. Perlan, para la ramificación lateral, ¿cierto? De huertos y plantas nuevas. Y también Perlan en manzanos para la promoción del calibre y sobre todo la mejora de la forma
en aquellas variedades que necesitan ser un poquito más alargadas, ¿cierto? Pero bueno, en los últimos años hemos incorporado algunas alternativas bien innovadoras, la verdad, como por ejemplo el Novagit, ¿cierto? Que es una mezcla de GA4 y GA7 para mejorar aspectos de calidad de la piel de la fruta, que es una buena alternativa, por supuesto, para manzana, y con un buen aporte también en calidad. Y Blatch, que es el único producto en Chile como promotor del color específico para manzanas. En este caso estamos hablando de la prohexaviona, o sea, perdón, em, del prohidrojarmonato, ¿cierto? Que es un regulador de crecimiento, un inductor de la coloración y que tiene un desarrollo amplio en otras latitudes, en el desarrollo histórico en Estados Unidos y en Europa del Este, y que hoy día está presente en Chile de la mano nuestra y es una alternativa, por supuesto, a todos los productos. Tenemos una línea de monitoreo de plagas, ¿cierto? Feromonas, trampas cromáticas, trampas para Drosophila Suzuki, ¿cierto? Un poco para complementar un poco el tema de la protección vegetal. Y en la línea de coadyuvantes tenemos el producto Indicate 5, que es un acidificante, surfactante con efecto láser, pero que además tiene un buen efecto para el control de carbonatos, ¿ya? Que eso es necesario para muchas de las aguas de los valles en Chile, dada la alto nivel de salinidad y contenido de carbonato de calcio y magnesio que generalmente tiene. Solamente para contextualizar un poco la línea de trabajo nuestra, una publicación de INE, donde da algunas sugerencias para primaveras frías o temporadas de frío intenso. Entonces me baso un poco en estas recomendaciones del profesor Gabriel Lemus, de Juan Kirchner, Frank France, entre otros, y donde dentro de las sugerencias se hincapié en un aspecto importante, que es la mantención del nitrógeno a raya. O sea, de hecho, ellos acá sugieren no aplicar nitrógeno, ¿cierto? En huertos muy afectados y en otros con grado de afectación por el frío intermedia, disminuir la aplicación de nitrógeno primaveral prácticamente en un 50%. ¿Ok? Y de la mano, pues, recomiendan también la aplicación de bioestimulantes, ¿cierto? Aminoácidos, extractos de alga, sobre todo para favorecer la producción endógena de hormonas de crecimiento. Y yo diría también un poco para favorecer la fotosíntesis y estimular un poco la buena metabolización del nitrógeno. Quizá uno, desde el punto de vista de la nutrición, yo diría que el corazón de la compañía está en el manejo de este tipo de interacciones entre el medio ambiente y la nutrición. Y por supuesto hay efectos importantes, y lo sabemos de buena manera, en la mayor parte de los desarrollos fisiológicos que tenemos que tenemos en la especie que cultivamos, ¿cierto? Paro negro de la UAMS, ¿cierto? No sé, acá tenemos papiamiento interno de la cereza resina, ¿cierto? Microbiota en manzana, producción epical en tomate, en mango, por ejemplo. También hay algunos desarrollos fisiológicos que en general están afectados por los altos contenidos de nitrógeno. En este caso hablamos de principalmente malas niveles de metabolización de nitrógeno amoniacal bajo una condición de una primavera ambientalmente compleja que complica y que disminuye los niveles de fotosíntesis como para una buena metabolización. ¿Qué ocurre en estos casos? Es que generalmente, dada el grado de estrés, ¿cierto? Que sufren las plantas en la salida de invierno, en la primavera, es que tenemos problemas para la asimilación de los elementos que nos generan calidad. En este caso, hablamos de calcio, magnesio y boro, principalmente, que son los elementos que nos ayudan a generar buena estructura a nivel del tejido en los frutos tempranamente en desarrollo, y que nos da un caldo de cultivo perfecto para ya empezar a visorar, ¿cierto? Ciertos problemas asociados a la calidad y al buen terminado de la fruta. Y sumado al efecto de que la mayor parte de la reserva, la mayor parte de las especies frutales, en base a aminoácidos, ¿cierto? Algunos de ellos como la actinina, que cuando se metabolizan a la parte aérea no llegan como una forma de nitrógeno metabolizado, es decir, no llega como arginina, sino que llega como forma de nitrógeno mineral, y principalmente como amonio, ¿cierto? Que es el NH4. Este genera problemas importantes a nivel de la estructura celular en el fruto en la primera etapa del desarrollo, y eso tiene efectos, por supuesto, sobre la calidad. Entonces, si bajo una condición ambiental, ¿cierto? Óptima, lo que debería ocurrir es que este nitrógeno amoniacal, ¿cierto? Que viene de la reserva, o asimilado incluso desde las raíces, debería, ¿cierto?, transformarse en presencia de fotosíntesis en
formas de nitrógeno orgánico, ¿cierto? Aminoácidos y proteínas. Pero lo que ocurre en la práctica es que cuando tenemos algún factor de estrés, como principalmente el térmico, ¿cierto? A salida de invierno, y eventualmente por la ocurrencia de días nublados, ¿cierto? Que deprimen la fotosíntesis, es que finalmente esta metabolización del nitrógeno se ve complicada, ¿sí? Y el amonio, en vez de metabolizarse, empieza a acomodarse en la pasta aérea, y eso genera, por supuesto, daño, y genera en muchos casos intoxicación, ¿ya? Y desde ahí es que nosotros tomamos como base para nuestras recomendaciones siempre tener presente la interacción entre el clima, ¿cierto? Y la nutrición, cómo el clima va afectando la nutrición. Y eso es tan importante porque, bueno, eh, siempre hablamos de la buena producción de lectina a nivel del fruto, ¿cierto? Y muchas veces perdemos de vista de que los haces vasculares, que finalmente van a llevar agua, nutrientes y azúcar a los frutos, y que nos van a aportar la calidad, ¿cierto? O sea, en el fondo va a explicar la acumulación de azúcar y el crecimiento, porque por supuesto también llega agua en esta corriente de flujo, ¿cierto? Por los haces vasculares. Es que estas cañerías principalmente están construidas por hemicelulosa, ¿no? Y la hemicelulosa es muy rica en pectina y otros compuestos de acción estructural. Entonces, es decir, que estos desbalances nutricionales generan incluso una mala conformación finalmente del tejido que nos va a ayudar a sostener la producción, ¿cierto? Y generar buenos niveles de maduración y de asimilación de azúcar y de nutrientes para una buena producción. Entonces, finalmente, nosotros trabajamos en ambas líneas, ¿cierto? Por una parte, mitigar el estrés vegetal, ¿cierto? Ayudando a que la planta salga de forma cómoda del proceso invernal, y en paralelo, cómo corregir estos desbalances nutricionales. Entonces, para el manejo del estrés vegetal, tenemos una gama importante de productos de procedencia española. El producto principal en este caso es terrazol foliar, y que en general tienen detrás la tecnología de aminoácidos, ¿cierto? En este caso hablamos de aminoácidos de muy buena calidad, porque el 100% de los aminoácidos de terrazol foliar, por ejemplo, está en forma biológicamente activa, ¿ya? Y esto es muy difícil de encontrar en el mercado. La verdad es que la mayor parte de los productos tienen niveles de pureza que son bastante deficientes, ¿ya? Entonces, todo lo que indica como contenido terrazol foliar es asimilable por parte de la planta, ¿ya? Y contiene los 20 aminoácidos biológicamente activos que se necesitan para la construcción de las proteínas y de todo el mecanismo de defensa de las plantas. En la parte de nutrición foliar tenemos la línea aminoquelan, que en este caso son aminoácidos complejados con los distintos nutrientes. Por lo tanto, ustedes pueden diseñar acá un programa de nutrición foliar que por una parte está generando el efecto nutricional que uno busca, pero por otra parte también va equilibrando, ¿cierto? Fisiológicamente la planta, porque el aminoácido tiene el efecto antiestrés sobre las plantas. Y un producto, yo diría, bastante completo, en este caso el Fitness, que es una mezcla de aminoácidos de la variedad de terrazol, pero más concentrado incluso, un 50% más concentrado, y mezclado en el mismo producto con ascofilo nodoso, ¿ya? Entonces estamos hablando de un 15% de aminoácidos libres, estamos hablando de ácido alquímico perdón, extracto de alga al 10%, y como ustedes seguramente también lo hacen en muchos programas, usan aminoácidos extractos de algas, y muchas veces estos están en productos por separado, ¿ya? Ahora tiene un producto que es de primera calidad, la verdad es que tiene una penetración muy buena en el mercado nacional, eh, basado principalmente en el buen efecto y en la calidad del producto. Entonces, la verdad es que con la nutrición foliar, en base a lo que es aminoquelan, terrazol foliar y Fitness, como aporte de extracto de alga y aminoácidos, se puede diseñar un programa de aplicaciones foliares de principio a fin, que en general tiene como intención mitigar el estrés ambiental, ¿cierto? El estrés vegetal, y eso viene bien las cualidades y las características de las temporadas que estamos teniendo en los últimos años. Bien, por el lado de manejo del equilibrio nutricional y prevención de desórdenes fisiológicos, el producto principal que manejamos acá desde siempre para nosotros está más 26, ¿cierto? Con un amplio bagaje en uva de mesa, manzana y cerezo. Nuevamente, es un producto indicado para la corrección y la prevención de desórdenes fisiológicos.
En este caso estamos hablando de un producto de una mezcla líquida, ¿cierto? Muy pura, la verdad, de potasio, calcio, magnesio, boro y azufre. Y nuevamente con las características que resalté antes, la pureza, la baja conductividad eléctrica que tiene, la ausencia de sales como cloruro, sulfato y carbonatos, y la verdad es que esto mejora mucho la asimilación del producto. Trabajos de esto hay muchos, la verdad, no tendríamos un evento como para mostrar todo lo que se ha hecho. De aquí están algunos de los beneficios que ofrece el producto, ¿cierto? Control de fisiopatía nutricionales, mejorar la estructura celular, tener fruta más firme, disminuir los efectos de la deshidratación y el pardamiento y mejorar, por supuesto, la vida de los pacientes. Algunos centros de trabajo, acá con la gente de línea, con Juan Kitzel en la parte de campo y con Bruno de Filipe en la parte de las cosechas, mejorando firmeza de pulpas en Bella Gala y un trabajo por allá por el año 2012-2013. Por ejemplo, en variedades como Granny, que sufren de escaldado, ¿cierto? Que generalmente es una oxidación. Sin buscarlo, encontramos una mejora en la disminución de esta oxidación y que la verdad es que este trabajo que es por allá del año 2012 explica muy bien los efectos que hemos visto también en otras especies y en otras variedades, ¿cierto? Que también sufren algunos problemas de oxidación, en los cuales el producto, dada la mejor estructura celular que genera, sobre todo en la acumulación de pectina, logra mitigar el efecto de estos par de elementos, ¿ya? Y algo también de eso ahí para, por ejemplo, para aquellos que producen cereza sobre la variedad resina, porque también estamos encontrando algunos beneficios en la inhibición del parlamento oxidativo en la pulpa de resina. Con Juan Hirschel, años después, ya en la variedad Calci, ¿cierto? Temporada 2017-2018, disminuyendo de manera consistente lo que es Vitapit, dada la mejor asimilación de calcio, sobre todo calcio ligado, y mantener a raya o mejorar también, diría yo, la metabolización del amonio, que es lo que es generalmente lo que, lo que nos genera un efecto muy negativo. Muchas veces uno puede tener buenos contenidos de calcio, pero la verdad es que si el amonio está muy alto, la verdad es que el balance nitrógeno-calcio es el que nos termina por afectar. Bueno, y en este caso, además de controlar bitter pit, ¿cierto? Que está el parámetro medido aquí en primer lugar, la verdad es que se muestran un sinnúmero de otros buenos efectos sobre la calidad, ¿cierto? Este gráfico lo desarrollamos en conjunto con Frank Kitzel en su minuto, incluso un seminario de INEA que presentó él, porque hubieron muy buenos efectos también sobre la disminución de cracking en cáncer, y disminución, por supuesto, de las pudriciones, ligado un poco a lo que el efecto sobre cracking, disminución de la deshidratación, del corcho, y nuevamente aparece significativamente el efecto sobreescaldado en esta variedad también. Entonces, la verdad es que se logran disminuir los efectos, eh, perdón, los defectos de calidad prácticamente a la mitad. Esa es como una buena métrica para todas las especies, y esto nos ayuda mucho a mejorar los porcentajes de reproducción exportable, no solo de manzanas, sino yo diría en todas las especies de su también. En la segunda temporada, la verdad es que los resultados sobre calidad fueron más o menos parecidos, muy similares. Lo importante es que acá hicimos análisis nutricional y la verdad es que logramos evidenciar significativamente el aumento de calcio total, pero explicado principalmente por el aumento de calcio ligado, ¿ya? O sea, el calcio ligado, ¿cierto? El pectato de calcio, que también es otra analítica que se puede calcular, es la que nos explica el efecto sobre la parte estructural y calidad celular y mitigación de todos estos desarrollos fisiológicos y de la calidad. Y por el lado del nitrógeno, también disminución de los contenidos de nitrógeno amoniacal de manera significativa en flora, ¿ya? Y por aquí también está parte de la explicación que se ha hecho. Bien, eso respecto del manejo del estrés y de la nutrición. Ahora vamos a entrar quizás al plato fuerte de lo que hemos estado trabajando el último año, que es la línea de reguladores de crecimiento. Ahora les voy a presentar los que actualmente tienen que en Chile, pero la verdad es que estamos trabajando en varios otros, y muchos de ellos posicionados en el tema manzano y cerezo. Yo diría que por ahí está el foco. O sea, el foco del manejo de reguladores de crecimiento está centrado en lo que es la zona centro-sur. Manzano, cerezo, había nutrido por lo pronto. Bueno, Exili seguramente este es un producto que muchos lo conocen. 6-benzilcatenina para el raleo de manzanas, y que hoy por hoy, la verdad, es bastante más que solo eso. Tiene un nicho muy importante en todo lo que es promoción del calibre, ¿ya? Y acá ustedes tienen
la etiqueta de Exilis, la verdad que de las 6 benzilapeninas que hay en el mercado local, es la etiqueta más completa, ¿ya? Con mayor diversidad de usos. En Manzano está, por supuesto, la aplicación para raleo. Acá sale un rango de dosis, yo diría que la dosis mayormente utilizada es la de 9 litros por hectárea. Pero además en Manzano tenemos el efecto, el buen efecto sobre aumento de calibre, obviamente a dosis más bajas. Y me ha tocado ver muchos programas por ahí que requieren impulsar el calibre, es que luego de que se terminan las aplicaciones para raleo, se continúa con aplicaciones de Exhibit en dosis obviamente mucho más bajas, como eran todas 3 litros por hectárea, para mejorar la ganancia en calibre de la producción. Y tenemos, bueno, etiquetan olivos, paltos, uva de mesa, cítrico, en general, ¿no? Se viene también una extensión de etiqueta para arándano, que la esperamos creo que a finales de año, así que estamos trabajando activamente en eso. Y obviamente en usos nuevos, o sea, en este caso estamos hablando, por ejemplo, en cerezo, está la aplicación de post cosecha, que muchos ya la hacen de manera comercial, más o menos 30 días después de la cosecha de cerezo, y que eso ayuda mucho a mejorar la condición foliar y mitigar el estrés de los cosechas de cerezo, mejorar la formación de la yema, ¿cierto? La inducción y la calidad de la yema frutal para la temporada siguiente. También esto nos ayuda un poco a batallarle al etileno, que se produce en los meses de enero, febrero, marzo. Y la verdad es que eso también ayuda a que el follaje acumule mejores reservas o produzca más asimilado, y con eso maximizamos también la acumulación de reservas. Es un uso ya bastante común que hay me ha tocado verlo en cerezo, y recomendado también por algunos especialistas, aun cuando ese uso no está en la etiqueta formalmente perfecta. En cuanto a raleo, bueno, la etiqueta persiste la recomendación tradicional, ¿cierto? El- en, la- en cuanto a época, es la ventana de 5 a 15 milímetros de diámetro. Hablamos como punto central entre 8 y 10 milímetros, que yo diría que es la aplicación clásica de benzilidamina en manzana. Sin embargo, hoy por hoy yo diría que la ventana de aplicación es bastante más amplia, ¿ya? Sobre todo con la salida de Parvalin de muchos programas, la ventana de benzilidamina tendió a adelantarse, iniciándose en caída de pétalo, y para ciertas variedades uno podría incorporar incluso 3 aplicaciones, dependiendo de la necesidad, por supuesto, partiendo en caída de pétalo, ¿cierto? Haciendo una aplicación intermedia entre 6 y 8 milímetros, y aplicando la clásica finalmente de día 12 milímetros. En dosis promedio, diría yo, de 9 litros por hectárea o 600 cc por 1500 litros de agua, que es como la concentración muy común que se usa en huerto. Y obviamente para seguir mejorando el tema calibre, una vez ya terminado el raleo químico, está la opción de continuar con aplicaciones de 3 litros por hectárea cada 7-15 días de ahí en adelante. ¿Sí? Eso respecto de Exilis, ¿cierto? Benzilidamina al 2,1%. Respecto de Beldan, un producto también bien tradicional en el mercado local, que en este caso es la mezcla de benzilidamina IGA 4-7, ¿cierto? En concentraciones similares, o sea, es 1,8, 1,9 de 6 benzilidamina y 1,9 de IGA 4-7. Acá tenemos un efecto cinético de los dos activos. Bueno, como ustedes sabrán, los usos principales para inducir crecimiento lateral, ¿cierto? De ramillas en árboles jóvenes, mediante inducción, pintado de yemas y toda una técnica que se está siempre en evolución, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional, y aquí cada uno más o menos tiene su propia receta. ¿Ya? Me ha tocado ver, algunos tienen recetas por variedades, ¿cierto? Desarrollados sobre todo a nivel de exportadores y los asesores de cabecera de cada caso. Y por supuesto la aplicación también como alternativa para calibre, ¿cierto? Y en algunos casos para mejorar la forma, ¿cierto? Aplicaciones de Plenaflow, que en generales son de 125 cc por 100 litros de agua, estamos hablando de 1,2, 1,5, máximo 2 litros por hectárea para el caso de Plenaflow. Quizás para muchos de los que están presentes, que manejan además de manzano y manejan también cerezos, esta innovación en cuanto al uso del pendán como promotor de calibre en cerezo, ¿ya? La verdad es que el producto tiene ya el registro de etiqueta, y yo diría que en términos de promoción de calibre, con resultados, la verdad, muy sobresalientes en
yo diría, en toda la experiencia, que ya son muchas a nivel local. Todo esto partió, y se lo dejo solamente como referencia, porque acá el tema es manzano, pero le dejo la referencia de que todo esto partió porque hace unos años atrás tuvimos en una instancia técnica a Todd Anton, que es el profesor especialista en reguladores de crecimiento en cerezo de la Universidad de Michigan State, donde él mostró en su experiencia que el mejor promotor de calibre para hacer eso era la mezcla de TA47 y benciladimina. Él en Estados Unidos ensayó Perlan y lo comparó obviamente con todos los otros reguladores de crecimiento, y la verdad es que la data de él al menos mostraba de que el resultado era muy sobresaliente, muy por sobre los demás. Y la verdad que eso evaluado a nivel local, con especialistas como Carlos Tapias, ATD Avium y Cristian Gallego, mediante Crop Solution, y muchos otros casos que hemos documentado a nivel de campo, la verdad es que supera todo a cualquier promotor de crecimiento en cereza. Incluso las clásicas aplicaciones de 70 y a pétalo, con una aplicación que es bastante más temprana, ¿ya? Y que va un poco apunta hacia la etapa de división celular más activa, que en el caso del cerezo es muy temprano. Estamos hablando de botón en blanco y Prenaflor, esa es la ventana. O sea, si yo pudiera recomendar un momento de aplicación para el caso de cerezo, yo diría botón blanco, el estado de mayor receptividad, eh, y yo diría que la aplicación de 125 cc de agua es más suficiente. Bien, entrando a las innovaciones en manzano, propiamente tal, este año tuvimos el placer de lanzar en Chile el producto Blatch, que es un producto promotor de color de manzanos, ¿ya? Este producto tiene una amplia data de experiencia de uso en Estados Unidos. El ingrediente activo fue hidrojamona al 11,7%. Es el único producto en base a este ingrediente activo. Es un producto líquido, ¿cierto? Formato en bidones de 10 litros, producto de etiqueta verde, y que promueve la coloración de frutos, ¿ya? Mediante la degradación de la clorofila, el estímulo de la síntesis de antocianinas a nivel de la piel, y la disminución y la acumulación de carotenoides también. Esos son los tres modos de acción. Y la verdad es que permite adelantar cosecha, concentrar en las primeras pasadas de cosecha, y además de aumentar los porcentajes de cubrimiento, es tener un color rojo más intenso y obviamente es un comercial. En Chile los trabajos los hicimos de la mano de Cabino Refinato, que ustedes ven acá en la cosecha 1, tratamiento con Blatch, superó de manera importante al cultivo. Y en toda aquella fruta que quedó sin cosecharse por falta de color, en este caso fue una Pink Lady, fruta tardía, ¿no? Disminuir de manera significativa aquellos porcentajes de fruta que quedó colgada en el árbol por problemas de color. El segundo trabajo lo hicimos con el profesor José Antonio Yuri, y la verdad es que los tratamientos con Blatch lograron concentrar el 80% de la producción en la categoría media y alta, y el testigo no tratado prácticamente el 50% de la producción en la categoría de color menos intenso, ¿ya? No sé, un dato del trabajo de profesor Yuri. Estamos hablando de una ventana de aplicaciones que va de 40 hasta 14 días antes de cosecha, en términos generales, ¿ya? La experiencia de Estados Unidos, de muchos años, es que las aplicaciones más tardías son las más eficientes. Estamos hablando de aplicaciones de 20, 15 días antes de cosecha, en un rango de concentraciones de 172 a 333 cc por litros de agua. ¿Ok? Medio raro el número, pero básicamente está aplicado por los ppm, ¿ya? Recuerden que fue al 11,7%. Se comercializamos ppm, finalmente no tiene una concentración de este tipo. Para precisar un poco más el momento de aplicación óptimo para cada variedad, la verdad es que estamos incorporando en Chile ya como a escala precomercial. Esto se hace mucho a nivel de investigación, lo manejan en las universidades, en la determinación del momento de aplicación mediante el uso del Diameter, que es este equipo que está acá, desarrollado por la Universidad de Bolonia, y que en el caso de los trabajos que se hicieron en Chile se utilizó para determinar el momento exacto de aplicación, el momento más idóneo. Y este índice, Diameter, ya está más o menos descrito para algunas variedades respecto de cuándo o a qué nivel del índice Diameter es el momento más óptimo para la aplicación, es el momento más óptimo para la aplicación de Blatch, ¿ya?
Entonces, la verdad es que esto viene un poco a simplificar un poco y a precisar, diría yo, la identificación el momento óptimo, porque en general la aplicación de los promotores de color en todas las especies en Chile, yo diría que es muy genérico. O sea, siempre hablamos de inicio del cambio o del quiebre de color, y la verdad es que eso no es muy preciso, porque de ahí en adelante tenemos variedades que son muy tempranas, que pueden tener 20, 30 días de la cosecha, y otras que pueden ser muy tardías, que podemos tener la fruta de inicio de pinta hasta cosecha 2 o 3 meses. Entonces, la verdad es que fisiológicamente el estatus de la fruta es muy distinto, y la verdad es que el índice diabetes nos ayuda mucho a precisar ese momento de aplicación. Nosotros tenemos algunos productos en Chile y aquellos clientes que están interesados en probar obviamente el producto, estamos soportando un poco esa evaluación para efecto de poder maximizar la eficacia del producto en estos primeros años de desarrollo local. Y para terminar, un segundo producto que se acaba de lanzar de parte nuestra, que en este caso es Novagif, ¿cierto? Ahí aparece como Appearance Finanza, que en el fondo es para mejorar la calidad cosmética de las manzanas como atributo principal. En este caso hablamos de una composición en base a fibroquinas 4,7 al 1%, ¿cierto? Producto líquido también. En este caso, como efecto principal o cuál es el nicho principal donde este tipo de producto está desarrollado, por supuesto, esa es la prevención del Racet en aquellas variedades susceptibles. Pero hay que tener claro que esto no es solo Racet. O sea, el efecto de GA47 es sobre la composición y sobre la estructuración celular de la piel. Y la verdad es que eso es bastante más que Racet. En definitiva, el beneficio práctico es que la calidad cosmética de la piel es mucho mejor. Y eso, por supuesto, eh, trae consigo como beneficio el tener una fruta de mejor calidad y con mayor facilidad de comercialización y de mercado de destino, ¿cierto? Y en paralelo, también hemos evidenciado el buen efecto del GA47 sobre calibre, tanto en cerezos como manzanas, ¿ya? Quizás como diferenciador frente a otros GA47 del mercado es que este producto tiene el certificado orgánico emitido por OMRI, ¿cierto? Y tiene ese reconocimiento, por lo tanto, para aquellos productores orgánicos, esta es una buena alternativa. Quizá la única diferencia de Nova Jeep en cuanto a otros GA47 del mercado es básicamente la altísima proporción de GA4 sobre GA7. Y quizás esto es algo que a ustedes les puede resultar novedoso. Es porque la verdad uno cuando ve la etiqueta, ¿no? Aquí voy a poner un poquito, generalmente se explica la composición como la sumatoria de ambas fibrilinas, pero muchas veces no se dice cuánto es de una y cuánto es de la otra. Y eso sí es importante, porque en el caso de Novagil, producido por Fine Americas, el proceso de fermentación y producción está patentado y tiene como misión, ¿cierto?, tener en cuanto a la concentración de GA4, es tener un producto de alta concentración. Es decir, que de la relación GA47, en el caso del Novagil, entre el 92 y el 97% es GA4, ¿ya? Y de GA7 es una mínima parte, es solamente entre el 1 y el 2%. En cambio, los competidores, tanto en Chile como en el mundo, de Novagil, tienen una mucho mayor proporción de GA7 en sus formulados. Estamos hablando de un 25 y un 50%, ¿no? Y de GA4 mucho menos, entre un 50 y un 75%. Y esto es importante porque entre ambos activos, el GA4 es el que tiene mayor efecto sobre calibre, el GA4 es el que tiene menos efecto inhibitorio sobre el retorno floral, y es el más efectivo también en el control de raza, ¿ya? Y eso está evidenciado en varios trabajos de literatura internacional, solamente algunos ejemplos, sobre en la comparativa de severidad de Russell de GA4 versus GA7. GA4 es mucho más eficiente en unidad Russell. Es más eficiente también en mejorar calibre, ¿cierto? Y tiene menos efecto sobre el retorno fetal, ¿ya? Entonces también por ese lado es un producto mucho más seguro de utilizar. Entonces, en ese sentido, pues, estamos invitados también a todos aquellos usuarios de GA47 que busquen la alternativa de Novagil. Y nosotros la tenemos disponible desde ya en el mercado local, con registros para manzana y para hacer eso en las concentraciones usuales de uso, ¿ya? 15 a 25 ppm de ingrediente activo en manzana, en el caso de cerezo, 10 ppm de ingrediente activo, ¿ya? En general, aplicaciones tempranas, en el caso del cerezo de temprano en adelante,
con buen efecto sobre calibre, quizás complementario a otros reguladores de crecimiento que se pueden utilizar en CPC. Bien manzano, por supuesto, para todo lo que es razas, calidad de piel y de la mano también mejorar la textura. Bien, muchas gracias. Esta era la presentación. Reitero el agradecimiento al profesor Oscar Carrasco y al montador por la invitación. Muchas gracias, Álvaro. Tengo la mano levantada de Mauricio Andrade. No sé si es una pregunta para Álvaro o para Oscar, así que bueno, mientras le traslado las preguntas a Álvaro, Mauricio, por favor, espero tu respuesta al respecto, ¿sí? La primera pregunta que tengo para Álvaro es de Jennifer Olmos. Pregunta si tienen línea orgánica certificada. Para algunos productos sí. Tenemos de la línea de aminoácidos para aumento de estrés vegetal. La razón foliar tiene, es orgánico. Bueno, los fertilizantes foliares no. Sobre todo si el tema de Europa, fertilización cuesta tener línea orgánica. Pero en el caso de reguladores de crecimiento, sepan que todos son de etiqueta verde. Y en el caso de Novagil, como alternativa de GA47, ese sí tiene registro orgánico con certificación OMRI. Respecto de la parte de sanidad vegetal, Python, sulfato de cobre pentahidratado para el control de bacterias y hongos en distintas especies, tiene también certificado orgánico, y el Nimex como insecticida orgánico en base a sabirestina, ¿ya? Ahí habrá que revisar la etiqueta, los cultivos, si acaso está incluido el que ya repito. Bien. Doy paso a ver a Mauricio, que no escribió su pregunta, a ver si la puede hacer. Mauricio. Bueno, mientras paso a la siguiente, entonces. En el caso de Blush, el estimulante de desarrollo de color, preguntan, sin contar con el diameter, ¿cómo determina el momento óptimo para la aplicación? La ventana de aplicación es, como expliqué, es de 40 hasta 15 días más o menos antes de cosecha. Se puede hacer entre una y dos aplicaciones, ¿ya? Va a depender un poco de cada variedad y cada zona. Por lo pronto, en estos primeros años, obviamente tenemos que desarrollar un poco más la tecnología en el sentido de determinar la situación más idónea para la situación productiva. Pero en términos generales estamos hablando de hacer mano, echar mano a este producto, yo diría dentro de los últimos 20 días antes de cosecha. O sea, yo diría que ahí está la mayor experiencia y la mayor consistencia de la información aportada tanto local como internacional. Bien. Bueno, entonces, les Entonces, recordamos que... en ese sentido, disculpa, No, por Fernando, favor. para aquellas especies o para aquellas variedades que son tardías, estamos hablando de cosechas de quinta cosecha de 2 meses, 3 meses, la verdad es que yo preferiría aguantarme un poco y tratar de apuntarla, ojalá dentro de los últimos 30 días. O sea, no apurarse con la aplicación, porque necesitamos que fisiológicamente la masa esté un poquito más avanzada. Bien. Les recordamos que en el chat dejamos el contacto de Álvaro por cualquier otra pregunta que pueda surgir. Y ahora vamos a continuar entonces con la clase de Oscar. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. No, gracias a ustedes por la invitación. Oscar. Bien, gracias. Vamos a compartir pantalla. Sí. Un poco lento esto. Pero aprovechar también de comentar y colgándome de lo que mencionaba Álvaro respecto del metabolismo en nitrógeno, que es lo que estábamos hablando recién. Efectivamente, en una primavera fresca como la que estaba ocurriendo ahora, muy parecido a lo que ocurrió el año anterior, los niveles de nitrógeno pueden mantenerse bastante altos en el follaje, digamos. Y eso en esta época es crucial por la competencia que hay con con el calcio. Por lo tanto, vamos a esperar ahí que aparezca la imagen. El manejo del calcio es realmente crucial
Ahí estamos, Pero, sí. ¿cierto? Estábamos hablando, perdón, por la voz que todavía la tengo un poquito afectada, que dijimos que los niveles de calcio, o sea, de nitrógeno van bajando a lo largo de la temporada, pero cuando tenemos una primavera fresca, los niveles de nitrógeno tienden a mantenerse altos en el follaje, debido a la falta de fotosíntesis, ¿no? Que transforme este nitrógeno en aminoácidos y en reservas. Y eso entonces, mientras el amonio se mantenga en el follaje, hay una competencia muy fuerte con el calcio. Y eso entonces es lo que finalmente voy a buscar en el puntero, nos lleva a tener desórdenes fisiológicos. Voy a buscar el puntero láser. Como le digo, estos son los niveles más o menos en el mes de enero, pero partimos ahora, más o menos estamos recién en calle pétalo, ¿no es cierto? Y frutos cuajados, estamos con niveles muy altos de nitrógeno y estos se tienden a mantener cuando tenemos una primavera fresca. Entonces lo hay que compensar con una nutrición muy intensa de calcio, tanto el suelo como vía foliar. Entonces los programas de calcio realmente son bastante más importantes que todos los demás nutrientes, creo yo, en este momento. Después nos preocuparemos del nitrógeno o del potasio, pero ahora el objetivo de todo el programa nutricional durante los siguientes 15 días yo creo que es calcio. Ahí aparecen un poquito las recetas que usamos hoy día para nutrir de nitrógeno a los árboles. Cuando tenemos sobre patrones vigorosos, la verdad es que en muchos huertos dejamos de utilizar nitrógeno hace mucho tiempo vía suelo y solamente aplicamos vía foliar en post cosecha, hasta 0,5 kilos de nitrógeno por tonelada. Y en huertos sobre patrones débiles podemos llegar a aplicar hasta 1 kilo de nitrógeno por tonelada de fruta en toda la temporada, pero básicamente concentrado en post cosecha. Porque como le digo, en la primavera hay una fuerte competencia del nitrógeno con el calcio. Y eso es lo que nos lleva a frutas de menor calidad. Eso es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Que en post cosecha, desde inicio de senescencia hasta la caída de las hojas, se recupera hasta un 70% del nitrógeno foliar. De todo lo que hay en el follaje, un 70% vuelve a las reservas. Y ahí es el momento entonces también de aprovechar de nutrir el árbol si en el análisis foliar hemos detectado que estamos con bajos niveles. Entonces esto implica que se devuelven o se reciclan entre 30 y 60 kilos de nitrógeno por hectárea por año, ¿cierto? Que se mantienen dentro del árbol, en las reservas tanto en la madera, digamos en las ramas, en el tronco y en las raíces. Senescente se ha demostrado que llega incluso hasta las raíces. Y en variedades tardías la estrategia de fertilización con nitrógeno en post cosecha debe ser principalmente foliar. Entonces, utilizamos fuentes bastante simples, ¿no es cierto? La urea, concentraciones entre un 2 y hasta un 3%. Y a eso le agregamos boro y zinc. Ese es el programa de base de aplicaciones en post cosecha, digamos. Porque cada aplicación foliar incorpora entre 10 y hasta 20 kilos de nitrógeno. Entonces, con eso tenemos para dar vuelta todo el año. El calcio, como les digo, este es el nutriente lejos más importante que tenemos que manejar durante toda la temporada. Y principalmente los primeros 30 días, digamos, donde se absorbe gran parte del calcio que va a llegar a los frutos. Entonces, hoy día usamos fuentes, por ejemplo, el sulfato de calcio agrícola, que es el yeso, entre 2 a 4 toneladas cada 2 o 3 años en otoño, en mes de abril, mayo, para que se incorpore con la lluvia, digamos. Pero también hemos usado durante mucho tiempo el cloruro de calcio, que es un fertilizante bastante barato, muy soluble. ¿Y cuál es la gracia que tiene el cloruro de calcio? Que es antagonista del nitrógeno, porque el cloruro es antagonista del nitrato y el calcio es antagonista del amonio. Por lo tanto, tenemos una muy buena herramienta para bajar los niveles de nitrógeno en las plantas, cuando tenemos huertos muy vigorosos. Y eso lo hacemos aplicaciones en dosis que van entre los 100
hasta los 200 kilos por hectárea en el periodo entre caída de pétalos hasta frutos recién cuajados, digamos. O sea, estamos en el pleno periodo si queremos utilizar esta herramienta. ¿Mm? En periodo de floración a frutos recién cuajados se busca llegar a niveles en la solución del suelo de sobre 4 miliequivalentes por litro de calcio. Y ojalá el nitrato menos de 2 miliequivalentes y el amonio menos de 1 miliequivalente por litro en la solución del suelo, digamos. Cuando hacemos monitoreo digamos, a través de extracto saturado, digamos. ¿Mm? Y esto en la base también son las aplicaciones foliares. Estamos hablando entre 10, incluso hemos llegado a huertos que hasta 24 aplicaciones foliares desde caída de pétalo. Por ejemplo, una variedad Envy, una variedad Cansi, que tienen problemas de calcio, básicamente bitter pit. Hemos llegado a hacer una aplicación semanal desde caída de pétalo hasta cosecha. Bueno, sabemos que el calcio se absorbe principalmente por los ápices radiculares y raíces nuevas que están recién apareciendo. Me ha tocado las últimas 2 semanas hacer hartas calicatas y yo diría que recién ahora se están viendo las primeras puntas blancas, digamos, acostados, digamos, acostados, y eso es natural, digamos, por las temperaturas del suelo, por la humedad excesiva en algunos casos, producto de las lluvias, y recién están apareciendo las primeras raíces. Y este flujo este flash de raíces es muy cortito, dura 2 semanas, 3 semanas, y ahí es donde se absorbe gran parte del calcio vía suelo. Por eso es tan importante el programa de aplicaciones foliares. Bueno, ahí hay varias recomendaciones, digamos, pero básicamente lo que quiero decir es que estamos en pleno periodo de nutrición de calcio. Yo me olvidaría de todo lo demás, digamos, salvo microelementos que aplicamos tipo boro, zinc, pero básicamente hoy día estamos preocupados del calcio. Esto es una referencia realizada en este caso por el Centro de Pomacia de la Universidad de Talca, este cuadro, de ahí la fuente, y tenemos 2 fechas para hacer análisis del contenido de minerales. Niveles adecuados, considerados adecuados, ¿no es cierto? En miligramos por 100 gramos de peso fresco, fruto completo, o sea, con semilla, con epidermis, con todo, a los 60 días después de plena flor y en cosecha. Y estos son los niveles adecuados, es un rango bastante amplio, como vemos, pero es producto de todo el historial que tiene el Centro de Pomacia de la Universidad de Talca haciendo análisis de fruto y relacionándolo con el manejo de la fruta después en post cosecha. Pero este es el centro de atención hoy día, ¿no es cierto? A los 60 días necesitamos que el calcio esté por sobre 15 miligramos por 100 gramos de peso fresco y después en cosecha, ojalá sobre 5. Y que el nitrógeno básicamente baje más de la mitad, digamos, a más de la mitad. Y además de los contenidos específicos de cada mineral, también son importantes las relaciones entre estos minerales. Entonces, también tenemos en la tabla comparando 60 días después de plena flor y en cosecha o pre-cosecha, digamos. La relación nitrógeno-calcio, potasio-calcio, magnesio-calcio, nitrógeno-potasio y la suma de potasio y magnesio con respecto al calcio. Estas son las relaciones adecuadas, ¿cierto? A 60 días y después en cosecha. Y el Centro Pomacia hizo un trabajo bien interesante, digamos, que le dio un valor binario, 0, 1, digamos, según si el parámetro está dentro, 0, o fuera, 1 del rango adecuado en cosecha. Fíjate, entonces, por ejemplo, si el nitrógeno está menos de 45, ¿cierto? Puede ser 0, está dentro o está fuera, 0, 1. Lo mismo pasa con el potasio. Está dentro del rango, menos de 150, o está fuera, 1, y así sucesivamente, ¿te fijas? Para cada relación. Y el índice corresponde a la suma de estas 5 relaciones. Entonces, si el índice es 0, significa que no hay riesgo, digamos, de problemas posteriores de post cosecha. Y si el índice es 5, significa que hay un alto riesgo de desórdenes fisiológicos
por la relación de estos minerales, ya sea los niveles propiamente tales, individuales, o las relaciones entre ellos. Este es un trabajo, como digo, muy de larga data, digamos, y con muchos miles de datos, digamos. Entonces aquí hay un ejemplo de un huerto en la zona de Curicó, con un montón de variedades, los sectores, y aquí están los niveles de nitrógeno, digamos. Esto fue análisis de fruto completo una semana antes de cosecha. Y ahí están los niveles de minerales, las relaciones, y después si están o no dentro del rango adecuado, ¿no es cierto? Con este valor binario 0, 1. Y la suma es el índice de riesgo. 1 significa muy bajo riesgo, 2 un poquito más. Fin, y aquí tenemos ya un caso, un cuartel de Royal Gala en este caso, donde el nivel de nitrógeno está alto, el nivel de potasio está alto y el nivel de calcio está, o sea, la relación nitrógeno-calcio está alta. Y eso implica, se fija, valores 1, 1, 1, la suma es 3. Esto ya es un índice relativamente alto. Lo mismo sucede con otro cuartel de Brookfield. ¿Se fija? Entonces, este análisis, la verdad, es que es muy útil, digamos. Nos da una orientación para segregar fruta y decir, por ejemplo, este cuartel no es para almacenaje corto o no es para almacenar, sino que es para proceso y venta inmediata. Acá hay otro caso en Granny Smith, es lo mismo, los niveles de nitrógeno, potasio, calcio, están marcados en rojo los niveles que están fuera de ese rango adecuado y vamos sumando los índices y llegamos a valores de 4, muy altos, y un valor extremo, digamos, muy alto riesgo de desórdenes fisiológicos. Por lo tanto, esta fruta de ese cuartel, obviamente que hay que hacer un muestreo grande, digamos, para llegar a estas conclusiones. Esa fruta no se puede guardar, digamos, esa fruta hay que procesarla, embalarla y venderla. Esto es análisis de fruto completo a los 60 días. A los 60 días ya nos da un índice. Es muy difícil cambiar esa tendencia, pero ya nos dice que esa fruta hay que manejarla de otra manera. Probablemente tenemos que hacer mucho más aplicaciones de calcio, controlar el vigor, pero lo más probable es que no seamos capaces de bajar mucho ese índice. Y esto es importante. ¿Por qué puse el nitrógeno en el caso de la Granny con un asterisco? Porque dice, la Granny Smith necesita un poquito más de nitrógeno. ¿Por qué? Porque se requiere para desarrollar el color verde del fruto los primeros 60 días. Entonces, una variedad compleja, digamos. Necesitamos algo de nitrógeno para generar la clorofila, pero no nos podemos pasar en la relación nitrógeno-calcio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos algunas aplicaciones de nitrógeno vía foliar, que puede ser vía aminoácidos u otra forma, de tal manera de no pasarnos la dosificación. Porque si aplicamos al suelo podemos estar realmente sobrefertilizando. Entonces es mucho mejor hacer aplicaciones foliares con fuentes de nitrógeno que sean de fácil disponibilidad, pero dosis bastante controlada. Entonces estas tablas son bastante útiles, digamos. Manejos para reducir el riesgo de bitter pit. Control del estrés climático. El uso de mallas sombreadoras desde 45 días después de plena flor. Los mejores resultados son con mallas monofilamento, hasta un 25%, pero la verdad es que estamos hablando más bien cercana al 18, 20, o malla Rachel entre el 18 y 20%. No hay que pasarse de este rango de sombreamiento, porque lo contrario, los huertos se vigorizan y podemos tener más problemas de bitter pit, digamos. No solamente en este caso porque estamos anulando el estrés, sino porque estamos provocando un aumento del vigor del huerto con las mallas. Entonces, en temporada de pobre desarrollo de color, se pueden retirar las mallas una semana antes de cosecha, pero aplicando previamente un bloqueador solar. Porque lo más probable es que si sacamos la malla y no hacemos nada como protección, nos vamos a quemar. En temporada de lluvias en precosecha, por ejemplo en Fuji, en Pig Lady, también es necesario retirarla en precosecha para evitar pudriciones. Esto ha ocurrido, digamos, puestos que quedan con la malla puesta y tenemos lluvia en el mes de abril, la incidencia después de pudriciones es bastante alta. Dijimos ya controlar el vigor con el nitrógeno, bajando los niveles de nitrógeno, y aplicaciones de prohexadión de calcio, podas en verde, anillado, poda de raíces, digamos. Todo lo que sirva para controlar el vigor de estos huertos.
Y la nutrición balanceada, dijimos, el nitrógeno en forma de nitrato de calcio, es una fuente bastante equilibrada, digamos, entre nitrógeno y calcio, y se absorben los dos bastante eficientemente, y el calcio llega a su sitio de acción de manera muy efectiva, digamos. ¿Cierto? El nitrato es una muy buena fuente de nitrógeno, digamos, y además que contiene muy poco nitrógeno, digamos. Entonces es equilibrado por sí solo como fertilizante en todo el periodo de floración hasta 45 días después de plena flor. Ahora, siempre que necesitemos nitrógeno, si no necesitamos nitrógeno, no aplicamos nitrato. Y el potasio al suelo también en dosis controlada, que recordemos que el potasio es un competidor del calcio. Entonces utilizamos una relación máxima de 1,2 kilos de K2O como fertilizante por tonelada de fruta, aplicado al suelo desde 45 días de plena flor, que es el estado T, ¿no? Donde empieza el crecimiento ya por expansión celular, digamos. Y las aplicaciones de calcio al suelo y foliares. Dijimos que mínimo 10 y hasta 24 aplicaciones en las variedades más complicadas o huertos más complicados, que tengan historia de bitter pit. Así que esto es más o menos el programa completo que usamos para manejar el bitter pit en los huertos que han tenido problemas. Eso es lo que tenía preparado para hoy día.